Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que anden muy bien. Voy a hablar del caso Lucía Pérez. Este reconocido caso que se dio el 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, no es un caso difícil de resolver. Lo que sucede es que este caso está teñido por interpretaciones sobre supuestas intenciones, motivaciones que podrían llegar a tener víctima e imputado, o mejor dicho, imputados, porque hay un protagonista principal que es Farías, pero también hay dos imputados más como partícipe secundario y encubridor, respectivamente, Ofidani y Maciel. Yo tengo dos canales más realizados respecto a casos resonantes. En uno me refiero al caso de Ángeles Rawson y Jorge Mangieri, y en otro al caso de Wanda Tadei y Eduardo Vázquez. En este caso yo obviamente voy a hacer un análisis completamente probatorio, jurídico, pero luego también me voy a extender sobre otros factores que influyeron a mi criterio negativamente con este caso, que son cuestiones ya más de índole cultural, social y político. Bueno, antes que nada, acá voy a dejar en principio un resumen de lo que sucedió en el caso con los títulos principales en un pequeño videíto periodístico. La gravedad justamente es lo que motiva que yo hoy los tenga a ustedes acá y que quiera que la población tome conocimiento de esto y que si hay otras chicas que han sufrido este tipo de ataques, aunque no hayan llegado obviamente a la muerte, que se pongan en contacto con nosotros. El abuso fue por vía vaginal y por vía anal y la muerte se produce justamente por el acceso violento con un objeto romo por vía anal. Lo que es un reflejo del nervio vago es justamente provocado por un excesivo dolor que provoca un paro cardíaco. Pero además en la autopsia se corroboró que el cuerpo había sido lavado. Entonces, evidentemente, por eso digo que es un homicidio criminis causa, se trató de tapar el hecho anterior, que es la violación. Doctora. El cuerpo estaba total y absolutamente vestido, no le faltaba ninguna prenda íntima, estaba preparado para que esto pareciera una sobredosis. Los médicos forenses, quienes coincidieron en un punto fundamental, ¿no? ¿Por qué murió? ¿Cuál fue la causa por la cual murió Lucía? Hablan y coinciden todos en una asfixia tóxica. Además, otro punto importante es que descartaron que en algún momento se habló mucho de que el cuerpo había sido lavado y preparado. Esto quedó descartado según las pericias. Sí. Y también hicieron referencia, hincapié en la falta de lesiones compatibles con un abuso sexual. Exactamente, estas son las noticias que me gusta dar y estas son las noticias que realmente me esperanzan en cuanto al proceder de la justicia, porque recordemos que a Lucía Pérez la asesinaron dos delincuentes hace 4 años, en octubre del 2016, y la justicia solamente los imputó por venta de estupefacientes, o sea que se olvidaron que Lucía había sido violada y que había sido asesinada por estos dos delincuentes. Por suerte, esto llegó a casación, este fallo que lo sobrevolé nada más, dijo esto es un papelón, hay que hacer un nuevo juicio, se va a hacer un nuevo juicio, por suerte. Por suerte ahora se abrió el juicio para los jueces, que espero que los rajen, que son Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas. Hay un tercer juez que zafó porque se jubiló y bueno, seguirá cobrando jubilación. Esto pasa con la justicia muchas veces. Primero voy a hacer un análisis sobre los hechos consagrados, sin tener en cuenta las intenciones, motivaciones que podrían desencadenar la decisión de cada uno de los protagonistas. El 7 de octubre, un día antes de este suceso, se conocieron Lucía y Farías. ¿Por qué se conocieron Lucía y Farías? Porque Farías y Ofidani tenían un comercio ilegal en el que vendían drogas a menores en la puerta de los colegios. Out. Muy mal. Pero ahí es donde se conocen Lucía, que tenía 16 años, y Farías, que tenía 23. Él le vende droga y ella le queda debiendo 100 pesos, entonces
se intercambian los teléfonos y quedan como que se van a encontrar después para así ella le da los 100 pesos que le debía. En ese contexto, ellos mantienen una charla muy fluida el 7 de octubre, donde, bueno, el típico chamullo, por así decirlo, donde se intercambian gustos y opiniones personales, se mandaron algunas canciones, bueno, hablaron boludeces, digamos, y quedaron en verse. También pareció haber un interés de ambos en juntarse y ver qué onda. Ahora los 100 pesos era la excusa para verse. Incluso ella le comentó al hermano, y el hermano se ofreció a acompañarla por tratarse de un hombre, y ella dijo que no, y ya medio como que habían arreglado para verse. Después de unos idas y vueltas, de días que tal vez no pueda, o tal día sí, tal día no, decidieron verse al otro día, o medio como que lo decidieron en ese momento, ese sábado a la mañana. Entonces él la pasa a buscar, estaba con Ofidani, pasan a comprar una Sindor y medialunas. No me critiquen por esto cuando digo, pues son hechos, digamos, yo estoy diciendo qué fue lo que pasó, nada más. Y ahí se van a la casa de Farías y Ofidani se va, o sea, se quedan ellos dos solos en esa casa. Entonces ahora me voy a basar un poco más en lo que tiene que ver la prueba científica, para analizar qué puede haber sucedido dentro de la casa. A Farías se lo acusa de abuso sexual seguido de muerte. Según desprenden los signos de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Lucía Pérez, se puede desprender que 1. No recibió golpes, no tenía lesiones de ataque. 2. Tampoco tenía lesiones defensivas, es decir que no tenía ninguna lesión en el cuerpo. 3. Concretamente y sin disidencia alguna, es decir, todos en conformidad, todos. Nadie objetó esto y tampoco lo pueden objetar los movimientos feministas. Es decir, esto es la evidencia científica. Todos concluyeron de que no hay lesiones compatibles con un abuso sexual. Compatibles. O sea, no está diciendo que hubo o no hubo abuso sexual, sino que las evidencias físicas en el cuerpo no presentan las comunes lesiones que puede presentar un cuerpo que ha sufrido un abuso sexual, donde la víctima se resiste y termina generando determinado tipo de lesión. Hablaron de un acceso carnal, pero lo relacionaron con los típicos signos de una persona que mantiene relaciones de forma consentida. Esto fue lo que dijeron los peritos. Sucede como en el caso de Maldonado, ¿se acuerdan? Que primero la primera hipótesis era que lo había secuestrado Gendarmería, lo habían llevado a un lugar, lo habían torturado, lo habían hecho desaparecer. Y cuando descubren, y todos en conformidad, dicen Santiago Maldonado se ahogó, siguen buscando responsabilidades por lo previamente imputado sobre los gendarmes, diciendo que bueno, los gendarmes, está bien, se ahogó, o lo ahogó, entonces lo ahogó Gendarmería, o entonces como despejaron la ruta, son de alguna manera responsables porque él corrió al río, fue obligado por esa circunstancia a morir. En este caso, esta pericia, que ya se había hecho una junta médica en la etapa de instrucción, ya había determinado de que lo que había dicho la fiscal cuando empezó el caso era completamente falso. Era todo, absolutamente todo lo contrario a lo que había concluido la fiscal, que no se puede creer. Desde ese punto de vista, no se puede considerar que Farías abusó sexualmente, que tuvo la intención, la conducta de abusar sexualmente. Vamos al tema drogas, de la causa de la muerte. Asfixia tóxica, lo que comúnmente se denomina sobredosis. Una de las dudas que yo tenía cuando comencé a analizar este caso es cómo podía ser que una persona que no era adicta a la cocaína, sino que había consumido ocasionalmente algunas veces, podía terminar muriendo por sobredosis. Y al hacer una búsqueda completamente rápida sobre la sobredosis por cocaína, también hablan de que hay casos aislados donde la víctima la primera vez que consume puede morir. Y esto puede tener que ver prácticamente con una reacción química en el organismo, o puede tener que ver con un problema de salud heredado que tenga la víctima, por más que sea joven, y esto, según la ciencia, puede suceder. No quiero hacer mención a la posible conducta que pueda tener víctima imputado, sobre todo en este caso el imputado, de haberle suministrado la droga con la intención de doblegarla, de que pueda perder voluntad para ser abusada. Y yo acá no quiero hacer un análisis de lo que pudo haber hecho él, pero lo que quiero decir es que desde mi punto de vista resultaría poco probable que la persona decida utilizar ese mecanismo para poder doblegar a alguien, porque es una droga que causa completa euforia. Una persona que está en esa situación, si opone resistencia, es como un mono saltando por todas las paredes de desesperación, se va a defender, va a gritar, porque la persona está mucho más exaltada, porque tiene un nivel de euforia que puede usar mucho más la fuerza
que una persona que está dopada. Estos seres nefastos que existen y que ustedes tendrían que ir a combatir realmente, lo que hacen es colocar sedantes. Por ejemplo, lo que pasó en el caso de Anaí Benítez, donde también hay un inocente condenado, que es Marcos Bazán, donde se sabe quiénes fueron los responsables, solamente agarraron a uno que lo mandaron al loquero, y en ese caso, si bien Anaí Benítez tenía aún posibilidad de resistirse porque tenía lesiones defensivas, en ese caso a la víctima se le suministró diazepam y clonazepam. Yo cuando hago comparaciones de casos no quiero decir que en un caso tiene que haber pasado lo mismo, pero parece un poco absurdo sostener que primero el mecanismo tenga que llevar a obligar a una persona a aspirar cocaína, que eso ya vendría a ser un impedimento, porque para obligar a una persona a tomar cocaína que no lo quiere hacer, yo tengo que recurrir a la fuerza. Y si recurro a la fuerza, probablemente recurra a la agresión física, por lo tanto dejaría lesiones en el cuerpo. Y si no, tengo que disponer de un arma, apuntarle a la cabeza y obligarla a hacerlo, porque, con la amenaza de matar a esa persona. No así, suministrando en una bebida un sedante, todo es bastante más coherente con la conducta que podría tener un criminal. De todas formas, esa posibilidad la dejamos abierta ahora y después lo analizamos todo más en forma conglobada. Cuando se produce la falla multiorgánica en el cuerpo de Lucía, Farías llama a Ofidani y a Maciel, o no sé si Maciel estaba con Ofidani, y se van al hospital y lo llevan a Lucía. Después viene la policía, lo interroga, él dice que cuenta lo que pasó, también se ofrece ir con la policía a la casa a buscar las pertenencias de Lucía. Al otro día se allana el auto de Farías, encuentran la droga y ahí terminaría lo que sería la secuencia de hechos. Entonces lo que hizo el tribunal, que es lo que está más bien cuestionado, fue en primer lugar hacer una serie de preguntas sobre la conducta que pudieron tener Lucía, por un lado, y Farías por el otro. No es cierto, como dice el movimiento feminista, que solamente se analiza la conducta de Lucía o la vida privada de Lucía, porque en primer lugar, con lo que tiene que ver con los hechos, es decir, lo que pasó entre el 7 de octubre y ese 8 a la tarde, la justicia tiene que reconstruir qué fue lo que pasó. Entonces tiene que saber qué fue lo que hicieron esas personas. Esto no tiene nada que ver con las motivaciones o por qué lo hicieron, lo cual a mí no me importa, es decir, por qué consumía, si tenía 16 años o todo tipo de prejuicios que uno puede tener. En mi caso no existen. Yo lo que estoy haciendo acá es un análisis probatorio. Lo que luego hace el tribunal es un análisis conductual para más o menos poder inferir si estas conductas pueden haber pasado naturalmente, ¿no? Por ejemplo, si Lucía consumía drogas, o sea, había posibilidad de que pueda llegar a conocer a esta persona por ese motivo y después pegar onda y después poder juntarse y que todo esto pueda haber transcurrido con normalidad y que Farías no haya tenido la intención ni de abusar ni de matarla y que esto haya sido tal cual indica la prueba. Entonces, por momentos el tribunal habla de que Lucía tenía un carácter fuerte y que no era sumisa y que incluso le hablaba a la amiga de que, bueno, sí, hay muchos que por ahí me quieren coger por droga, pero yo siempre me voy de ahí, los cuestiono, o sea, como que tenía una personalidad que podía como decidir ella con quién estar y quién no. Yo desde mi punto de vista, esto es una sentencia, yo en ese sentido, yo me baso en la prueba. Yo quiero creer que el tribunal primero tuvo en cuenta todo lo primero que dije, como para después relativizar estos indicios más superficiales. Entonces, cuenta cosas de la vida privada. Entonces, lo que se interpreta es que eso es excesivo, es arbitrario, que eso atenta contra la perspectiva de género que debe haber en una sentencia. Pero esto no elimina la prueba. Eso está claro. O sea, que la segunda parte del fallo, donde se habla de las pruebas científicas, del cuerpo y demás, eso es incontrastable. Con lo cual, solamente se puede hacer un análisis, es tener en cuenta esta perspectiva de género, que para mí, que igual no estoy de acuerdo con esta terminología, para mí la perspectiva de género no tiene que ver con esto, tiene que ver con otra cosa, y para mí lo que se está tratando de hacer acá es utilizar argumentaciones que tienen que ver con la ideología de género, no con la perspectiva de género, ojo. Después existen otros argumentos más, esto lo pueden ver en la sentencia de casación, es realmente bastante llamativa, porque todo esto que está planteado acá pueden ver en la sentencia todos los movimientos feministas que se unieron para hacer el alegato en contra de que esta sentencia era arbitraria y que no había cumplido con los estándares de perspectiva de género, porque no se había tenido en cuenta
la subordinación del hombre que tenía 23 años y ella tenía 16. Entonces esto era una relación de subordinación donde él, al ser mayor y ser un vendedor de drogas, se podía imponer más fácilmente y poder convencer a ella de un consentimiento que tal vez no estaba del todo segura. Entonces se hace enfoque también a los estereotipos. Se trata de imponer de que a Lucía se la quiere hacer como bajar de estatus por consumir drogas y por acostarse con chicos más grandes que ella y cuestiones similares. También en la sentencia se puede advertir en muchos tramos que Lucía tenía una vida absolutamente normal. Todos fuimos adolescentes y todos teníamos nuestras cosas, y nosotros en nuestra época, yo tengo 36 años, pero escabeábamos a morir. Por ahí la droga en esa época, por lo menos acá donde vivo yo, no era tan normal, pero sí había mucho escabio, habían peleas y habían cuestiones que tal vez vistas desde la adultez, media aburridonga, ya como que resulten un poco raras. Pero bueno, a lo que voy es que Lucía era una chica totalmente normal, que hacía cosas de adolescentes, está en todo su derecho, como está en todo su derecho todas las mujeres. Realmente a mí me chupa bien un huevo lo que hagan de su vida, todos, todos. A mí realmente hagan lo que se les cante el orto. Yo solamente de lo que no estoy de acuerdo es de los delitos. O sea, cuando vos me decís, bueno, estos pibes vendían droga en la puerta de un colegio, bueno, papito, tenés que cumplir la ley. No por eso tenés que ir 35 años en cana. Si te dieron 8 años para hacer eso, bueno, comete 8 años, que no es poco. 8 años es el mínimo que se le da a una persona por matar a alguien. Así que 8 años por un delito grave y por una falta de moralidad total, esto debo decirlo, está más que bien. También debo decir que se utilizó mucho la figura de estas personas por vender droga y que eso de alguna manera tiene como una correlación con después abusar. Y la verdad es que no necesariamente una persona que venda droga va a ser un abusador. Digamos, el abusador tiene parámetros muy marcados que exceden a la clase social y exceden a la profesión. Alperovich, senador nacional, esto no tiene nada que ver, o sea, por eso mezclan todo, entonces tratan de imponer cometiendo las mismas falacias que están cometiendo ellas. Están relacionando el hecho no en base a la prueba, sino en la conducta del imputado también. Que sea un vendedor de droga no significa que sea un abusador. También es falso, como se ha dicho, que esto ha sido un mecanismo que utilizaban ellos para captar jóvenes y hacer esto, porque no existe. O sea, cuando algo no existe, no existe. Ellos tenían su negocio y les parecía conveniente venderle a pibes, que sean pibes o que sean viejos. Tal vez si eran señoras mayores, tal vez tenían alguna fantasía con señoras mayores, entonces le vendían droga. No, le venderían droga a la señora mayor porque le dejaría mejores ingresos o porque lo verían más conveniente. Por ahí estaban cerca de la escuela, veían que había muchos pibes y bueno, se manejaban ahí. Eso es el negocio, no tiene nada que ver con pensar que después por eso, como justo hay chicas de 16, las captan para llevarlas y abusarlas y drogarlas y matarlas. ¿Me explico? Porque además no hay ningún testimonio previo con la relevancia que tuvo este caso, digamos, donde después muere una mujer, marcha por todos lados, personas detenidas. Si hay una red que se dedica a hacer esto, obviamente van a aparecer testimonios de personas que puedan hacer ver esta conducta. Tal vez antes no hablaban porque tenían miedo, pero una vez que sucede todo esto, van y declaran y dicen, sí, a mí también me abusó. Pero no pasó porque no existía, digamos, porque no necesariamente que estas personas lleven adelante este delito quiere decir que lleven adelante el otro. También hace mucho hincapié a falacias muy marcadas que tienen que ver con, por ejemplo, lo que intentan demostrar es que como hubo una relación y en esa situación supuesta de vulnerabilidad en la que estaba atravesando la víctima, eso no puede demostrar de ninguna forma de que en todo momento ella prestó su consentimiento. Esta es la idea que planteé. Pero al mismo tiempo no se plantean de que dada la relación de toda la prueba y de algunas conductas que quedaron a la vista del imputado como llevarlo al hospital, también existe la posibilidad concreta de que siempre haya prestado el consentimiento. ¿Por qué no? En realidad lo que más me preocupa a mí es cómo esto se introdujo en la sentencia de una forma completamente absurda, porque en ningún momento la sentencia recurrida hace hincapié en la prueba. Simplemente toman estas retóricas, las cuales yo puedo estar de acuerdo o no. O sea, si a mí vienen y me dan una clase de ideología de género, perspectiva de género, bienvenido sea, y seguramente voy a estar de acuerdo de un modo general sobre un montón de conceptos que hay y que afortunadamente aparecen hoy en día en la sociedad.
Yo lo que no estoy de acuerdo es que eso se pueda intrometer dentro de una causa donde hay pruebas y esto poder moldear la conclusión y llegar al absurdo de tener que decir que durante esas relaciones sexuales que existieron entre ambos, en alguna parte de ellas, en alguna de ellas, antes o después, o en algún momento, Lucía dijo, bueno, no, pará. Digamos, sinceramente, no es convincente. Pero lo que es verdaderamente grave en este caso es que anulan la sentencia, a los jueces los mandan a la hoguera y ahora van a hacer un nuevo juicio. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Muchachos, aunque no tengan pruebas concretas, porque todo conforma un delirio total, ustedes tienen que condenar igual. Si no, les va a pasar lo que les pasó a estos jueces. Van a ir también a la hoguera. Entonces se va a hacer un nuevo juicio que va a ser muy interesante, porque yo la verdad que no sé de dónde van a sacar las pruebas. Si la sentencia condenatoria, lo cual es una obviedad, va a tener estos condimentos, realmente iba a decir que no lo puedo creer, pero ya me puedo esperar cualquier cosa. Yo le pido a alguna de las defensas del imputado, si me está viendo, que ya presenten una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque a estos muchachos se los van a llevar puestos sin nada. Así se los digo. Bueno, ¿qué pasa con los medios? Los medios obviamente sostienen todos que esto fue un femicidio y me da risa porque uno de los lemas que se ha construido respecto a este caso es se olvidaron del femicidio. Obviamente la elevación a juicio tuvo que ver con ese delito, con lo cual no sé a qué se están refiriendo. Creo que se están refiriendo precisamente a que cualquier caso donde una persona llegue de esta forma, sin pruebas, a una acusación tan grave por femicidio, siempre tiene que haber una condena. A eso se están refiriendo. O también se pueden estar refiriendo a que como la fiscal los engañó al principio y compraron todos ese discurso que motivó a un escándalo nacional, con marchas y un despelote bárbaro por todos lados, entonces no quieren volver atrás. Esto también va para los movimientos feministas y no les da la cara para decir, bueno, la verdad que la fiscal nos mintió y tenemos que aceptar que este hecho es un hecho distinto, que no es un femicidio, sino que esta muerte puede haber sido accidental. Y me voy a detener ahora en la última palabra que utilicé, accidental, porque en una gran cantidad de casos que veo donde suceden hechos que pueden llegar a tener más que ver con una situación accidental, si bien involucren o no de forma directa a otras personas, es decir, desde el hecho de que una acción directa pueda provocar un daño en otra persona sin la voluntad de hacerlo, como de realizar una acción secundaria que provoque el daño luego, en cualquiera de los casos, siempre se trata de buscar culpables, siempre. Y si no los hay, lo que se hace es moldear esa nueva parte de hechos y seguir culpabilizando. Sucede exactamente igual a lo que pasó en el caso de Santiago Maldonado. También tenemos el caso de Astudillo Castro, pero en el caso de Astudillo Castro no se hizo tanto ruido porque no gobernaba el peronismo. Pero en el caso de Santiago Maldonado, que fue un revuelo nacional, también se forzó una idea inventada, con peritos con binoculares, todo, se instaló esa idea, y cuando dijeron, no muchachos, esto no fue lo que pasó, esta gente no fue de esa forma, dicen, sí, bueno, está bien, pero esta gente igual fue de esta forma. Entonces, en este caso, la fiscal nos vino a decir que Lucía había sido empalada, entonces Farías era una persona que estaba destinado a ser sacrificado en la plaza por todos los vecinos, por lo que había hecho. Y cuando dijeron, no, esto no fue lo que pasó fue esto. Estoy hablando de dolo y motivación en conjunto. Y en este caso se nos fue el dolo y se nos fue la motivación. No hay delito desde el punto de vista jurídico si no hay dolo y no hay motivación. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer que igualmente este hombre sea responsable, porque pobre Lucía, y todos lo decimos, pobre Lucía, pobre Santiago Maldonado, pobre Facundo Astudillo Castro, pobre Ángeles Rawson, que no murió de la forma que dijeron. Pero bueno, pobre todas las víctimas de femicidio y de todas las muertes horribles que pueden haber. En eso coincidimos todos, de este progresismo de izquierda que se quiera adueñar del término feminismo, que el término feminismo es un término de todos. Nadie tiene que vestirse de tal forma o hacerse un corte de pelo, teñirse o cortarse el flequillo como un Playmobil para demostrar que es feminista y tener que votar al kirchnerismo a la izquierda. Eso no tiene nada que ver con feminismo. Eso ya prácticamente, lo digo con total honestidad, pero no me queda opción, es una cuestión más fascista, más sectaria. Entonces nos tratan de hacer imponer estas ideas que en el análisis social general de la vida cotidiana puede tener asidero, pero introducirlo de esta forma en una causa penal
es completamente ilógico. No creo que me estén escuchando. Obviamente los abogados, yo no puedo creer que se suban a este tren. Nunca se animan a decir, bueno, acá se equivocó la policía, acá se equivocó la fiscal, nada. Nunca se animan a hacer esto. Entonces siempre mantienen los mismos versos. Por eso Geminiani, que es un juez bastante decadente, pero no es tonto, dijo esto el Día de la Mujer. Fue un sarcasmo, obviamente, pero se entiende desde el punto de vista judicial cuál fue el sarcasmo. Obviamente es una ironía. El feminismo actual no entiende los chistes y las ironías tampoco, entonces se toman todo demasiado a pecho. No parece estar muy lejana de la realidad y no parece ser la solución para combatir el femicidio. Hay una cuestión que está científicamente probada, que es que para bajar la tasa de femicidio tiene que bajar la tasa de homicidio en general. Dejamos de ser una sociedad tan violenta, tiene que mejorar el sistema de seguridad, tiene que mejorar el sistema de educación, la justicia, todo tiene que ver con todo, obviamente. Entonces no se puede pretender que nos corran con palabreríos, con hablar con la E, o si vos no hablas con la E, entonces vos seguramente sos un globoludo, o cuestiones así, porque al final están condenando a los hombres de bien y no a los violadores y asesinos que tienen que condenar. O sea, no es tan difícil decir, bueno, yo fui la que llevé la bandera enorme con la cara de Lucía diciendo que había sido un femicidio y ahora tengo que admitirlo que no lo fue. Yo sé que a veces puede dar vergüenza, pero es mucho más digno hacer eso que mantenerse toda la vida en un discurso que es absurdo y que aparte está promoviendo el encarcelamiento de una persona que en base a la prueba es completamente inocente. Bien, yo voy a mostrarle acá algunos ejemplos. Y la prueba principal son chats de WhatsApp. Repiten que no tienen ánimos de juzgar la vida sexual de Lucía. Sin embargo, lo hacen. Ellos llegan a la conclusión de que Lucía tenía relaciones con quien y cuando quería, ignorando que todas las personas tenemos relaciones con quien y cuando queremos, excepto cuando somos abusadas sexualmente. Y además, se creen capaces de presumir que esas relaciones sexuales existieron solo porque una chica de 16 años se lo contó a otra. Y en caso de haber existido, ¿cómo pueden presumir que fueron consentidas por Lucía siendo ella menor de edad? Porque no creo que se pueda tomar como prueba en juicio lo que le dijo un adolescente a otro adolescente por WhatsApp. Acá, por ejemplo, esta chica lo que dice, por un lado, es que todos siempre tenemos el consentimiento, obviamente. Y después, por otro lado, ella trata de relativizar o minimizar a los testigos del caso porque tenían 16 años. Estas personas ya pueden votar, querida. O sea, ¿cómo no van a estar en condiciones de poder tener un rol de testigo a los 16 años? Si ya pueden ir a votar y ya pueden tener, según la ley argentina, relaciones sexuales consentidas. Entonces, ¿por qué no está en condiciones una persona de 16 años de decir yo vi esto, yo escuché esto, yo sé esto? Entonces, en realidad lo que vos estás haciendo, querida, es que no te gusta lo que declararon, porque no favorece con la teoría del asesinato. Y también relativiza los chats, que los chats es tener el momento, la foto de lo que la persona está hablando con otra, y a los 16 años una persona puede whatsappear tranquilamente y podemos cometer un error de interpretación de lo que dice, pero en definitiva lo que está diciendo es lo que va a hacer, es con quién habla, o sea, entonces por un lado termina siendo como un poco discriminador también, porque está diciendo que todas estas personas tienen la libertad de tener sexo con todos y hacer lo que quieren y se mete con la vida privada de esta chica, pero esta chica como tenía 16 años, entonces su hermano tenía 16 años, su amiga, entonces sus testimonios no valen porque son muy chicos. O sea, es una contradicción evidente. Entonces, entonces ahí es cuando yo les digo que van mezclando las partes. Dicen que ella haya tenido la intención de verse con él no significa que después no la vaya a abusar en la casa. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero tampoco quiere decir lo contrario. Entonces hay que analizar el hecho en conjunto y bueno, pues entramos en el mismo círculo de discusión que mantenemos desde el principio, ¿no? El primero le regaló la droga. Esto es una actitud típica de los dealers, de los tranza, para captar nuevos clientes. Y también, actitud típica de los abusadores de menores, los de regalarles cosas para atraerlos. Después hay construcciones de todo tipo. Miren, por ejemplo, vean esto. Y respecto a los dichos de Maciel, lo que yo quiero decir es que
La mentira se basa en esta situación de que ellos fueron a comprar preservativos porque Farías le envió un mensaje. Dentro de la causa se han investigado todos los mensajes que han sido desaparecidos, los que han sido borrados por Farías, por Ofidani y por Maciel, y este mensaje no se ha rastreado. Lo que se entiende es que jamás existió. No se puede entender una lógica respecto a yo le pido a un amigo que me alcance más profilácticos porque se me acabaron. Es totalmente inentendible, por lo que entendemos de que en realidad Ofidani se acerca con esa caja de preservativos porque ahora era su turno. Porque teóricamente, según ellas infieren, suponen, fantasean con que la intención de esa persona era que después la otra persona iba a ir a abusar, o sea, Ofidani iba a ir a abusar. Entonces por eso llevaba más preservativos, no era para él, para Farías que estaba con Lucía. Era porque Ofidani también le tocaba a él. Lo tenían ahí secuestrada. Entonces a veces llegamos a un nivel de delirio que no se puede creer. También se dijo que el cuerpo había sido lavado, pero también esto se descartó. Y de nuevo hay que volver a explicar los delirios de la fiscal que dijo en la primera nota de que el cuerpo había sido lavado. Esto lo escuchó todo el país y después otro análisis es que todo lo que dijo la fiscal, que salió en todos los medios, todo lo escuchó todo el mundo. Entonces a medida que iban saliendo pericias que demostraban lo contrario, como que el cuerpo no fue lavado o que al final la muerte fue de otra forma y no hubo abuso, ya solamente lo encontrás por ahí en medios más tranquilos eso. ¿Viste? O sea, no aparece la tapa de Clarín cuando hace un afiche enorme diciendo empalaron a Lucía Pérez. Lo dejan ahí al costadito, bien chiquito, y entonces toda la gente se queda con la idea de la primera opinión, que es la falsa. Bueno, este es el negocio de ellos, digamos, es así. Como algunos venden droga en el colegio, otros también venden información, o sesgan información, falsean información, o la manejan de esta forma. También quiero hacer una especial mención a la contracara que tiene todo esto, es que la condena contra Nadir Galarza probablemente sea anulada también porque una perito confesó que hizo pericia sin estar habilitada o sin ser profesional, era de otra rama, creo que era bromatóloga, y se puso a hacer pericias que no tenían nada que ver. Si bien todas estas pericias a las que se refiere no tienen nada que ver con las pruebas concretas contra Nadir Galarza, que incluso confesó legalmente, aclaro, el crimen, y la causa probablemente se caiga, tal vez tengan que hacer otra vez un nuevo juicio. En ese lapso Nadir Galarza va a quedar libre también. Acá este es un claro ejemplo de que hay ciertos casos donde hay que respetar las garantías constitucionales a rajatabla y hay otras donde hay un festival de violaciones de los derechos humanos, de las garantías constitucionales y de todo, y pasa de largo porque les conviene, ¿no? Obvio. Yo planteo esto porque hay que tener cuidado, digamos. O sea, yo me indigno, la verdad, que día a día de ver la cantidad de femicidios que hay y a veces no puedo creer, digamos, no puedo creer, pero también hay que hacer especial hincapié en estos hechos, porque a veces hay que poner un freno, digamos. A veces es como que, porque a veces siento que pasamos del caso Zambrano, que acá lo van a ver, de qué se trató, como que nos pasamos, digamos. Tenemos que frenar en algún momento y nos pasamos y a veces se cometen abusos contra hombres acusados que después se les hace muy difícil la defensa. Hay una intromisión categórica de los movimientos feministas sobre la justicia, entonces se producen estos efectos. Pero bueno, acá yo les voy a mostrar un caso que sucedió en San Luis, donde una mujer acusa a un hombre, o sea, la típica resentida tendría que ser que acusa a un hombre, y después no es que la justicia dice, bueno, le creemos, no le creemos, vamos a ver si esto es verdad, sino que se complota con esa idea para mandar a la hoguera al tipo, y después cuando incluso la mina se arrepiente, claro, obviamente la intentan frenar porque van a quedar todos pegados, ¿no? Ya la mina botoneó, ya está. Ahora corre riesgo la mina, no del marido o del ex marido, de la justicia, de la policía. Así que ojo con eso. Solamente remitiéndome a los datos, yo creo que esta debe ser una de las únicas, si no es la única, absolución por femicidio desde que se aprobó la ley de femicidio, y terminó volteada, y la causa de Nadir debe ser una de las únicas donde se está condenando a la persona por, llamémosle, machicidio, y está por ser anulada. Y por último, cuando hablan de derechos humanos también, o a las leyes internacionales, cuando acuden a eso también, acuérdense que los derechos humanos también son muy protectores para los imputados. A veces uno termina pensando que estas leyes favorecen a los imputados, pero también favorecen a las víctimas. Pero en el reverso de esta discusión, los movimientos feministas que se basan en los derechos del niño, de las mujeres, también olvidan que si yo a la Corte Interamericana le diría que tampoco hay pruebas contra esta persona, que
también se estarían violando los derechos del imputado. Así que es lo mismo. Bueno, seguramente más adelante voy a volver a retomar este canal para contarles cómo fueron los avances del caso. Yo ahora, antes de despedirme, solamente quiero anticiparles que lo próximo que va a suceder en este caso es que se va a realizar un nuevo juicio y yo les pido que estén todos muy atentos, sobre todo si vieron esto y compartan o no compartan del todo o no compartan para nada y después lo podamos debatir, pero el resultado de esto va a ser evidente, digamos. Va a haber una condena a prisión perpetua, por lo menos contra Farías. Veremos qué pasa con el resto. Bueno, Maciel ya falleció, así que solamente queda Fidani. Y bueno, a partir de ahí volveré por estos pagos para continuar con el análisis de un caso que recién empieza. Les mando un abrazo grande.